Bien, y continuamos con nuestra segunda conferencia, Inteligencia Artificial Generativa, retos y oportunidades para la educación superior, a cargo del profesor Dimaro Alexis Agudelo Mejía, doctor en Derecho Procesal, máster en Ciberderecho y abogado, docente de pregrados y posgrados en universidades nacionales e internacionales. Bienvenido, profesor Dimaro. Viviana, buenos días. Saludos a todos los asistentes. Muchas gracias, Viviana, por la amable invitación. Y también al profesor Camilo Galvez por su amable invitación para compartir unas pequeñas reflexiones sobre lo que es la inteligencia artificial generativa en la educación superior. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es la inteligencia artificial y cuáles serían esos desafíos, esos retos, esas oportunidades que nos presenta la inteligencia artificial. La idea de esta reflexión es básicamente responder a la pregunta de cuáles son esos retos y oportunidades que se nos presentan hoy con esta revolución que estamos viviendo, que es la inteligencia artificial. Pero para empezar, yo quisiera compartirles una pequeña encuesta a los que están aquí conectados, que me gustaría que la puedan responder. Es una encuesta de solamente 2 preguntitas y allí yo les, digamos que hago una especie de diagnóstico para a partir de allí, pues entonces plantear de mejor manera esta ponencia. Entonces, aquí estamos con esta pregunta de qué herramientas, perdón, utilizo inteligencia artificial en el aula. Esa es como la primera pregunta que yo les quiero hacer. Y los que están aquí conectados, yo quisiera que por favor aquí en el chat hagan clic en el enlace que les comparto y simplemente allí lo van a direccionar a la encuesta. Y la primera pregunta es simplemente de sí o no. Si ustedes utilizan inteligencia artificial en el aula. Las respuestas son completamente anónimas, entonces no queda registro de sus respuestas. Pero sí les agradezco que puedan responder a la misma. Bueno, ya tenemos aquí unas respuestas. Tenemos 3 que sí, 5. Bueno, muy bien, ahí van dando las respuestas y vamos viendo los resultados. Listo, muy bien. Y la siguiente pregunta entonces es, ¿qué herramientas de IA utilizan ustedes en el aula? Allá hay entonces unos cuadritos de diálogo donde pueden responder a esta pregunta. Bueno, tenemos 4 respuestas hasta ahora, 5. Perfecto, muy bien. Entonces, la mayoría utiliza ChatGPT, otros utilizan Lucía, Mentimeter, Sound y ninguna. Perfecto, muy bien. Entonces, a raíz de esto, quiero comentarles algunas breves reflexiones sobre esto de la inteligencia artificial en nuestro campo de ejercicio, que es la educación en el ámbito superior. Como ustedes lo saben, estamos todos en una gran revolución que podríamos decir que inició hace año y medio exactamente, desde enero del año 2023 hasta ahora. Esta revolución ha planteado grandes retos para nuestro ejercicio profesional, independientemente de si seamos médicos, abogados o cualquier profesión que tengamos. Pero principalmente como docentes creo que hay allí un marco de acción bastante significativo que deberíamos aprovechar. Como ustedes sabrán, la inteligencia artificial pues, nos ofrece grandes oportunidades,
Solamente para empezar, miren ustedes la imagen que está allá a la izquierda. Miren ustedes esta imagen que nos llama tanto la atención porque está muy bien elaborada. Es una imagen que maneja muy bien lo que es el tema de la luz, el tema de las sombras. Miren ustedes el personaje allí, la sombra que se genera detrás de él, la sombra también de esta caja de herramientas, ¿cierto? El manejo de los colores, el espacio y todo lo demás. Es una imagen que se hizo con inteligencia artificial, básicamente con Bing, que es una opción que nos ofrece Copilot de Microsoft. Y esa es una imagen que representa muy bien lo que es la inteligencia artificial. Y es que de entrada podríamos decir que es muy llamativa, que nos ayuda para hacer muchas cosas. Pero si ustedes observan bien, también hay allí errores en esa imagen. Errores que serían lógicos. Porque, por ejemplo, este lápiz no está soportado en nada. Ahí entonces podríamos ver un claro ejemplo de lo que significa la inteligencia artificial. Es una herramienta que nos ofrece grandes opciones, muchas deslumbrantes, pero tiene errores en su ejercicio. Pero lo interesante de todo esto es que esos errores se pueden mitigar haciendo un correcto uso de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar de sus orígenes. Diríamos que la inteligencia artificial, ahorita todos hablamos de ella, la vemos en noticias, en muchos espacios, pero la inteligencia artificial no surgió de la nada. Venimos hablando de ella recientemente, año y medio aproximadamente, de una manera, digamos que sobreabundante, pero esto es una tecnología que se ha venido desarrollando desde hace más de 70 años. Estamos hablando de que los primeros inicios de la inteligencia artificial se ubican por allá en el año 1949, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y ahora pues tenemos todas las herramientas que hoy nos permiten hacer uso de ellas. Algunos de los hitos de la inteligencia artificial es esta que ustedes ven en pantalla, que es una partida de ajedrez que desarrolló este personaje que se llama Gary Kasparov contra IBM. Gary Kasparov ha sido uno de los ajedrecistas más famosos del mundo porque ha tenido los récords que prácticamente muy pocos ajedrecistas han tenido. Miren, por ejemplo, para el momento de esta imagen, que es 1996, en ese punto, Gary Kasparov llevaba 72 partidas totalmente invicto, como Colombia, que lleva ¿cuántas? 22, pero casi, pero bueno, 22 partidos invicto Colombia. Desde Gary Kasparov llevaba 72 partidas invicto. E IBM se propuso batirlo a través de una máquina de inteligencia artificial que llamaron Deep Blue. Hay unos documentales y la historia es muy fascinante. Resulta que en un principio la primera partida la ganó Gary Kasparov, como era de esperarse, pero en la segunda hubo un ejercicio de inteligencia artificial generativa y es cuál es aprender de los errores. Eso es una característica que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Resulta que Deep Blue no ganó, pero le enseñaron a Deep Blue a comprender las jugadas de Gary Kasparov, su oponente, y le enseñaron a evitar ciertos errores. De esa manera, en la segunda partida que hubo, pues obviamente la ganó la ganó Deep Blue de IBM. Esto entonces es muy significativo porque también nos representa lo que es la inteligencia artificial. También como esta imagen, por ejemplo, que aquí les presento, una imagen que ganó un concurso de pintura en los Estados Unidos, se llama Teatro de la Ópera Espacial. Esta imagen fue desarrollada con una inteligencia artificial que se llama Midjourney, pero el autor cuando se presentó al concurso no indicó que estaba utilizando inteligencia artificial y sus jurados no lo sabían. Sin embargo, ganó el concurso porque los jurados consideraban que allí había un excelente ejercicio de lo que es una representación de una pintura, una obra de arte. Pero allí se presentan varios desafíos y varios retos, porque primero tenemos que definir qué es arte y segundo, si las máquinas pueden crear arte. Ahorita, digamos que en el ámbito del derecho norteamericano, el registro de obras artísticas requiere un componente humano, o sea, de intervención humana, pero allí la discusión es, ¿acaso esta imagen se hizo sola? Esta imagen también tiene un componente humano, y es que alguien tuvo que decidirle a la inteligencia artificial qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, y ese es el resultado. Así que esa es una discusión que se nos presenta ahora con la inteligencia artificial, qué es arte y qué es creación humana. Pero también hay otros escenarios de la inteligencia artificial, como por ejemplo estos que van a escuchar ustedes a continuación. Dale, Ana, tranquilo. A ver si nos presenta ahí.
No está transmitiendo el audio. No, no, señor, no se escucha. Listo. Bueno, no hay problema. De todos modos, para evitar, digamos, lo que es la parte técnica, vamos a pasarlo, pero lo dejo allí. ¿Cómo? ¿Sí se puede? Ah, bueno. ¿Cómo haríamos? Dale. Plaza, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo no me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Bien. Entonces, como ustedes logran observar ahí, estamos escuchando una canción de Andrés Calamaro. La letra es de Andrés Calamaro, pero la voz es de Carlos Gardel. Nunca se conocieron, no son contemporáneos, pero son cosas que nos permite a veces la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite hoy en día entonces revivir los sujetos del pasado como Carlos Gardel cantando canciones modernas. Muchos al escuchar esta canción dirían que se cumple lo que se dice de Carlos Gardel, de que cada día canta mejor. Pues sí, hoy está cantando a Flaca de Andrés Calamaro y canta mejor que Andrés Calamaro. Bueno, realmente allí pues hay solamente unos ejercicios de inteligencia artificial para que nosotros reflexionemos sobre las potencialidades de la inteligencia artificial en general. Pero entonces, nosotros diríamos, y en el ámbito de la educación superior, que es lo que nos ocupa entonces, esto, ¿qué nos aporta? Aquí tendríamos que empezar por definir este concepto de la inteligencia artificial. Y es que lo primero es que la inteligencia artificial es un área de la informática que desarrolla funciones que por lo general requerirían capacidades humanas y que en ocasiones las hacen mejor que nosotros los seres humanos. No quiere decir esto que la inteligencia artificial sea mejor que los seres humanos, sino que en algunas tareas muy específicas se logra que la inteligencia artificial sea quien ejecute labores mejores que las que hacemos nosotros. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Pero entonces la inteligencia artificial está compuesta por unos elementos técnicos. Aquí digamos que nos metemos un poco dentro del ámbito de la ingeniería de sistemas, pero no vamos a profundizar en ello. Y es que la inteligencia artificial tiene unas características y una de ellas es que puede aprender autónomamente, o sea, lo que llaman el machine learning. La inteligencia artificial tiene esa facultad, lo que les decía ahorita con la competencia de Deep Blue con Gary Kasparov. La inteligencia artificial en un momento fue, digamos que, instruida, entrenada para que le ganara a Gary Kasparov, pero después a través de unas adecuaciones posteriores, ella misma podía identificar cuáles eran sus errores y más adelante entonces corregirlos. Esto es una función de la inteligencia artificial. Otra función, otra característica es el aprendizaje profundo o el deep learning. Y es aquí donde la inteligencia artificial imita el funcionamiento del cerebro humano. Eso es lo que se ha llamado las redes neuronales. También tiene la capacidad de analizar grandes cantidades de información a través de un modelo que se llama LLM o Large Language Model, modelo de lenguaje amplio. ¿De dónde se nutre la inteligencia artificial? Básicamente de todo lo que hay en Internet, en páginas web, bases de datos, lo que llamamos de manera general la Big Data. De allí es donde se nutre. Y lo que hace la inteligencia artificial que utilizamos hoy en día, que sea tan maravillosa, tan sorprendente, es el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Es la capacidad que tienen estos sistemas informáticos para entender nuestro idioma y luego para
darnos un resultado, un output, también en nuestro propio idioma. Ese es el lenguaje natural, de manera que esto significa que no necesitamos ser expertos en programación, tampoco ingenieros de sistemas, ingenieros de software para utilizar una herramienta de inteligencia artificial, sino que esta función del lenguaje natural hace entonces posible que nos podamos comunicar con la máquina y que ella se comunique con nosotros. Un lenguaje común, en este caso sería pues el lenguaje español, pero funciona también en todos los idiomas. Cualquier idioma, una máquina de inteligencia artificial debería tener la capacidad de comprenderlo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos tener en cuenta que hay tres tipos de inteligencia artificial: la inteligencia artificial estrecha, la inteligencia artificial general y la superinteligencia. Hasta el momento podemos decir que solamente hemos llegado a desarrollar la inteligencia artificial estrecha, o ANI por sus siglas en Internet, en inglés. Resulta que la inteligencia artificial estrecha quiere decir que es una inteligencia capaz de realizar funciones específicas de manera sobresaliente y de esa manera mejor que los seres humanos. Esa es la inteligencia artificial estrecha. Por ejemplo, cuando estamos utilizando ChatGPT, estamos utilizando una inteligencia artificial estrecha. Pero ChatGPT, aunque pueda hacer unos desarrollos algorítmicos o unos ensayos académicos muy maravillosos, unas imágenes como si fuera un gran pintor, la verdad es que ChatGPT no es capaz de realizar ciertas funciones que sí es capaz de hacer un niño de 3 años. Por ejemplo, amarrarse los cordones. Ahí vemos entonces que otras funciones que tenemos los seres humanos para la inteligencia artificial son realmente imposibles. Luego, otros desarrollos posteriores son la inteligencia artificial general y la superinteligencia, que esto viene a significar unos desarrollos más avanzados de las capacidades de la inteligencia artificial, que todavía no tenemos en uso en la humanidad. Bueno, resulta que cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos tener en cuenta que todos utilizamos inteligencia artificial. Prácticamente yo me atrevería a decir que los que estamos aquí conectados en esta sala, todos hemos utilizado inteligencia artificial al menos una vez en nuestras vidas. E incluso en esta mañana, con seguridad, habremos utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, alguno de ustedes tal vez utilizó Google Maps esta mañana o Waze, ¿cierto? Para llegar aquí a la universidad. O alguien de pronto prendió el televisor y abrió allí la aplicación de YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas herramientas funcionan con la inteligencia artificial. No hay en estos momentos prácticamente forma de uno apartarse de la inteligencia artificial. A todos nos toca, por un lado o por el otro, utilizar inteligencia artificial. Cuando cogemos el celular, los sistemas de inteligencia artificial saben que lo hemos cogido, saben que lo estamos moviendo, saben que estamos mirando a la cámara, saben hacia dónde se enfocan nuestros ojos dentro de lo que estamos mirando y saben cuáles son nuestros gustos y preferencias por los milisegundos que pasamos en cada aplicación. Así entonces que la inteligencia artificial prácticamente está realmente en cada momento de nuestras vidas y de eso no podemos escaparnos. Pero lo que nos interesa a nosotros es la inteligencia artificial generativa. Aquí hay entonces unas principales herramientas de inteligencia artificial. La más conocida por todos nosotros es ChatGPT, que nació en noviembre del año 2022, que cumplió un hito histórico a nivel mundial porque es una plataforma que logró en tiempo récord lograr lo que ninguna otra plataforma había hecho, y es que en un mes consiguió 100 millones de suscriptores activos, cosa que a otras plataformas como por ejemplo Netflix le tomaron 6 meses, o por ejemplo a Facebook le pueden haber tomado un poco más de tiempo. ChatGPT lo hizo en un tiempo récord. Pero además también hay otras inteligencias artificiales como por ejemplo Copilot, Llama, Gemini, Mistral, y en general cada día van surgiendo más herramientas de inteligencia artificial generativa. Pero ¿en qué se diferencian las anteriores a esta inteligencia artificial que hemos mencionado? Pues se diferencian en que estas generan texto e imagen. Las otras solamente nos dan información. ¿Qué hace Waze? Nos ubica dónde estamos nosotros, para dónde vamos y cuál es la mejor ruta ya, pero no nos genera ningún producto, no nos genera ningún resultado, no nos da una imagen, un texto sobre el cual nosotros vamos a tomar decisiones, sino que simplemente nos orienta en nuestro camino. Bien, pero resulta que la inteligencia artificial, a pesar de que es muy buena para ciertas cosas, también nos ayuda muchísimo a otras tareas, como por ejemplo a meter las patas. Por ejemplo, a este pobre abogado de una demanda que presentó contra Avianca, lo sancionaron porque utilizó mal la inteligencia artificial. Ese es un abogado que seguramente está
deseando una gran fama a nivel mundial y aquí se dio la oportunidad. El tipo ya es famoso, pero es precisamente por haber utilizado mal la inteligencia artificial. Con seguridad no es la primera vez, pero por ser el primero, pues entonces tuvo todo ese furor que ahora se menciona de él. Resulta que este abogado utilizó ChatGPT para que le indicara unas sentencias que le sirvieran como sustento para que el juez fallara a su favor. Es lo que se llama en el derecho los precedentes jurisprudenciales o las sentencias antecedentes. Resulta que este abogado le preguntó a ChatGPT qué sentencias habían similares en las cuales un pasajero demandara a una aerolínea por los perjuicios que le hubieran causado. Y resulta que ChatGPT le indicó como 10 sentencias y él todo feliz le presentó al juez esas 10 sentencias y el juez, obviamente, entre su tarea, revisó lo que el abogado le había presentado y se dio cuenta que ninguna de ellas existía. O sea, todas se las había inventado ChatGPT. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los riesgos y los límites de la inteligencia artificial. Y es que por esencia, una inteligencia artificial está para generar texto e imagen. Y si usted le dice a una inteligencia artificial, genéreme texto sobre esto, y él busca en Internet y no encuentra, ¿de dónde va a sacar entonces la información? Pues sencillamente se la tiene que inventar. O sea, la inteligencia artificial inventa. Y eso es algo que debemos tener en cuenta cuando utilizamos inteligencia artificial, porque podemos muy fácilmente cometer errores en su uso. Y resulta que no solamente los abogados nos equivocamos, también los jueces se equivocan. Resulta que aquí a este pobre juez también lo sancionaron porque utilizó mal la inteligencia artificial, indicando lo mismo que le pasó al otro abogado, jurisprudencias falsas. Con seguridad, aquí entonces hubo una creencia muy ingenua en que la información que nos reporta la inteligencia artificial generativa pues es cierta. Y eso no es así. La inteligencia artificial por esencia lo que hace es inventar. ¿Qué es lo que hace a veces que de pronto nos pueda ser útil la información? Pues un prompt, es decir, la instrucción que yo le he dado para que me dé información. Pero además también viene algo muy importante para el usuario y es la verificación de la información que aparece allí en el sistema. Bueno, ahí vemos entonces lo que genera la inteligencia artificial generativa, valga la redundancia. Pero, ¿cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos que presentan para nosotros esas herramientas dentro del ámbito de la inteligencia artificial? Pues son muchas. Lo primero es que cuando yo utilizo inteligencia artificial de manera adecuada, esto me va a ayudar muchísimo a reducir tiempo en tareas operativas. Dentro de la academia, nosotros hacemos muchos trámites, hacemos muchas actividades que requieren de mucho tiempo, pero que al final son simplemente tareas operativas. Yo creo que la mayor parte del tiempo de uno como docente se va en eso, en tareas operativas, como cuáles, por ejemplo, diseñar un microcurrículo, por ejemplo, pasar notas, por ejemplo, calificar trabajos, pero todo ese tiempo que invertimos en eso no lo podría aprovechar uno en labores que fueran mucho más importantes, por ejemplo, una investigación, por ejemplo, mirando cuáles son las novedades curriculares ahora o cuáles son las innovaciones pedagógicas para la siguiente clase que tengo. Yo creo que entonces utilizar adecuadamente la inteligencia artificial para estas labores operativas viene siendo muy pertinente y eso es posible. Yo puedo entrenar un sistema de inteligencia artificial hoy con las herramientas que están disponibles hoy para que me ayude a ganar tiempo. Puedo utilizar, por ejemplo, ChatGPT. ¿Para qué? Para que esas tareas que por lo general requieren mucho tiempo de mi parte, pues las haga ChatGPT. Pero esto tiene, digamos, unas exigencias de conocimiento que yo más adelante les voy a indicar. Lo otro, ChatGPT tiene la capacidad de diseñar evaluaciones complejas. Por lo general, la tarea de uno como docente es evaluar, ¿cierto? Pero resulta que en la medida en que yo haga evaluaciones mucho más complejas, pues el proceso va a ser mucho más enriquecedor. ChatGPT me va a ayudar a eso. Diseñar una evaluación compleja requiere de mucho tiempo. No sé si de pronto de los asistentes alguno ha tenido la oportunidad de ser, esto lo llaman creador de contenidos para el ICFES, las preguntas ICFES que tipo Saber Pro. ICFES es muy exigente en este tipo de elaboración de preguntas porque tiene unos componentes, unas características, ¿cierto? Bueno, nomás para uno hacer una pregunta bien tipo Saber Pro con las exigencias del IFES, eso puede tomarle unos 2 horas. Bueno, yo puedo entrenar una inteligencia artificial
para que desarrolle esas evaluaciones complejas a partir de unos parámetros con los cuales yo entreno el sistema. Bien, no quiere decir que ChatGPT lo va a hacer automáticamente bien desde la primera entrada, ¿no? Yo tengo que entrenar la inteligencia artificial y decirle qué es lo que yo quiero, cómo tiene que operar y luego cuál va a ser el resultado que yo necesito. De esa manera, entonces, pues allí voy a ganar muchísimo tiempo. Otra labor en la cual puedo utilizar inteligencia artificial es el diseño del plan de clase, que es otra tarea también que requiere de mucho tiempo. Por lo general, si uno va a dar una clase magistral, pues digamos que allí no hay mucha exigencia en cuanto al tiempo que necesito para dar la clase, más allá de mirar los contenidos y preparar los temas y demás. Pero digamos que esa es una forma que ahorita ha sido muy criticada porque digamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es tan enriquecedor. Ahorita hay una gran revolución en la educación en lo que tiene que ver con la inversión de roles dentro del aula de clase. Se ha llamado incluso el cambio de paradigma, donde el sujeto activo del espacio de clase no es el docente, sino el estudiante, donde la creación de los contenidos no la hace el docente, sino el estudiante. De manera entonces que el papel del docente se limitará solamente a preparar la clase y preparar las actividades didácticas que se van a emplear en clase. De manera entonces que básicamente allí lo que yo voy a necesitar es decirle a ChatGPT o a Gemini o a cualquier otra herramienta, pues que me diseñe un plan de clase de acuerdo a unos parámetros X. Si desean, ahora podemos hacer un ejercicio de esto, que es bastante fácil y bastante útil. Otra cosa en la que también me puede ayudar mucho la inteligencia artificial es en el análisis documental. Dependiendo de nuestra profesión, a veces necesitamos analizar mucha documentación. Si es, por ejemplo, supongamos investigación, necesito analizar mucha documentación, muchos artículos. La inteligencia artificial hoy me hace eso de manera súper fácil. Me puede indicar cuál es el autor más importante, el más citado, dónde lo citaron a él, a quién citó, y con eso puedo hacer un mapa y ya a partir de eso planear una investigación, yendo a las fuentes que son más confiables. También si necesito analizar, por ejemplo, un documento muy extenso, un libro, un artículo digamos un artículo de 40 páginas, que a veces los encuentra uno por ahí, leer todo eso nos va a exigir bastante tiempo, pero con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y también con ChatPDF, eso se puede hacer en cuestión de segundos. Decirle, por ejemplo, a ChatPDF, lea este documento y hágame un resumen. O en ChatGPT, lea este documento y elabore una gráfica, elabore un diagrama con las ideas principales, los autores más citados, los autores más importantes dentro del trabajo. Eso se puede hacer también con inteligencia artificial. Otra cuestión, diseño de propuestas de programas académicos. Utilizando los prompts adecuados, o sea, el comando, la instrucción adecuada, yo le puedo decir a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial que me elabore una propuesta de programa académico. Supongamos que va a crear un diplomado en cualquier ámbito para un público específico que tiene esta formación, que tiene esta edad. Esto lo hace bastante bien, pero obviamente tengo que saberme comunicar con la herramienta, es algo que viene siendo fundamental, saber comunicarme con ella para que no me dé resultados que no sean los adecuados. Y por último, otra herramienta también, u otro uso que le puedo dar a la inteligencia artificial generativa en el aula de clase, es el aprendizaje personalizado. Y allí esto se vuelve un reto para nosotros como docentes, porque por lo general uno en la docencia tiende a homogeneizar, a tratar a todos los estudiantes de la misma manera, como si todos tuvieran las mismas capacidades, las mismas habilidades, como si todos tuvieran los mismos antecedentes, y realmente no es así, cada estudiante es un mundo diferente. Pero yo puedo entonces caracterizar a cada uno de los estudiantes de la aula de clase y pedirle a una inteligencia artificial que me genere un programa de aprendizaje personalizado para cada uno de ellos. De esta manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser mucho más enriquecedor porque cada estudiante va a aprender lo que realmente necesita, de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a sus competencias y también de acuerdo a sus propios intereses. Pero hay unos retos que se presentan dentro del ejercicio de la docencia. Y es que algunos dicen que con la inteligencia artificial, pues entonces aquí el rey va a ser el facilismo, porque entonces el estudiante no va a tener que exigirse mucho para hacer un ensayo académico, sino que ya se lo va a pedir a la inteligencia artificial. Pues realmente no es así. De alguna manera, la historia nos ha mostrado que la tecnología sí puede, mal utilizada, llevarnos al facilismo, pero siempre está la tarea del docente y del estudiante de aprovechar la tecnología de manera más adecuada. Los sesgos.
Resulta que los sistemas de inteligencia artificial tienen muchos sesgos. Ahorita hacemos también un ejercicio sobre eso, o más bien les muestro un resultado de un ejercicio de sesgos. Porque resulta que la inteligencia artificial me brinda mis resultados de todo lo que encuentra en Internet, en la Big Data. Y en la Big Data están representados esos sesgos. Entonces él tiende a imitar esos sesgos que ya están allí en Internet. También es muy importante dentro de la inteligencia artificial generativa y sus nuevos retos, la formación docente. Yo, por ejemplo, me atrevo a afirmar que ahorita la inteligencia artificial viene siendo una competencia genérica que debemos tener todos los docentes. Algunos dirán, pero es que eso es muy exigente. Eso requiere muchos conocimientos que no son propios de mi disciplina. Bueno, cuando salieron los computadores, nadie sabía utilizar Windows, nadie sabía que era un sistema operativo, nadie sabía conectarse a Internet, navegar, ¿cierto? Pero ya hoy en día todo lo hacemos con una naturalidad impresionante. Entonces lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Viene siendo una de las nuevas, digamos, competencias generales que todos debemos tener, como lo es el manejo de idiomas. Otro reto también es emplear la inteligencia artificial de manera interesante para el estudiante, y es allí donde debemos innovar en nuestras prácticas pedagógicas, y la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo con eso. Pero el reto siempre está en que posiblemente si no le doy el prompt adecuado a la inteligencia artificial, me voy a desanimar en su uso, porque el resultado no me va a convencer. Pero eso es de saber utilizar la herramienta, porque ella de entrada, por primera vez, no me da el resultado que yo necesito. Pero si yo lo utilizo con asiduidad y lo entreno, pues los resultados van a ser mucho más convincentes. Y el otro reto es la interdisciplinaridad. En el campo mío, por ejemplo, del derecho, nosotros como abogados pocas veces nos comunicamos con otras áreas del conocimiento, pero la inteligencia artificial hoy nos ha mostrado que en la medida en que seamos más interdisciplinares, podemos ser mucho mejores abogados y muchos mejores profesores. Para todos los que estamos aquí en esta sesión, como docentes que somos, a nosotros nos va a tocar aprender a manejar la inteligencia artificial de una manera un poco más técnica. Y eso implica también entonces ir hasta allí, hasta donde están las fuentes de la inteligencia artificial, conocer su forma de funcionamiento, cuáles son entonces los algoritmos, o más que algoritmos, los prompts que funcionan más adecuadamente para el derecho o para la enfermería o para la medicina, etcétera, y luego implementarlos adecuadamente. Es decir, no nos podemos quedar ajenos a esta realidad, sino que debemos utilizarla de manera adecuada y también asumir ese reto de ir a conocer de otras áreas, de otros conocimientos que de pronto escapan a nuestra área de confort, que es nuestra propia disciplina. Pero entonces, cuando vamos a utilizar la inteligencia artificial en el aula, ¿qué debemos tener en cuenta? Aquí vienen entonces unas recomendaciones de tipo práctico. Y es que si yo voy a utilizar la inteligencia artificial generativa en el aula, primero tengo que saber qué es lo que quiero. Por ejemplo, si yo quiero diseñar una evaluación compleja, o si yo quiero generar un guión de clase desde una perspectiva pedagógica innovadora, o si yo quiero generar un contenido nuevo para que los estudiantes a partir de él hagan sus reflexiones. Bueno, eso lo debo tener bastante claro antes de acudir a la inteligencia artificial. Lo otro, antes de yo acceder a una inteligencia artificial generativa, yo recomiendo primeramente consultar en Internet cuáles son las IAs existentes que ya cumplen esa tarea que yo necesito. No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento cuando empezamos con los smartphones y a descargar aplicaciones, nos sucedía que uno decía, qué buena una aplicación para esto. Y uno se ponía a buscar en Internet y ya existía la aplicación para eso. No, qué buena una aplicación para viajes y ya existía la aplicación para viajes. No, qué bueno una aplicación que me diga cómo llegar más rápido a mi destino. Y entonces aparecen las herramientas para eso. Bueno, lo mismo pasa con las inteligencias artificiales generativas. Creo que lo primero que debemos hacer entonces es acudir allí a Internet y buscar cuáles son las inteligencias artificiales generativas existentes en el ámbito de la educación para, para un fin determinado que yo quiero, en vez de yo tener que empezar a crear mis primeros contenidos. Pero lo otro que puedo hacer es, si no encuentro en Internet lo que yo quiero, yo puedo también crear mis propios GPTs.
¿Cómo puedo yo crear mis propios GPTs? Bueno, Gemini, Llama, Copilot, ChatGPT, todos ellos tienen la opción de crear GPTs. Yo puedo entonces entrenar una inteligencia artificial para que haga lo que yo quiero en el ámbito de la educación o en cualquier ámbito específico. Aquí entonces viene la importancia del uso de los prompts. ¿Qué son los prompts? Vamos a hacer un ejercicio de prompts, porque resulta que los prompts vienen siendo hoy en día la herramienta más importante cuando yo voy a utilizar ChatGPT. No está bien, bien. Cuando yo voy a utilizar una inteligencia artificial generativa, y le voy a compartir, el concepto clave es el prompt. ¿Qué es el prompt? Es la instrucción, el comando, las directrices, las pautas que yo le voy a dar a una inteligencia artificial para que cumpla con una función determinada. Y el prompt se escribe aquí en este espacito. Por ejemplo, yo puedo coger esa inteligencia artificial y saludarla. Decirle, hola, ¿cómo estás? Y ella me va a responder, hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Voy a decirle, un poco preocupado por el partido de Colombia de mañana. ¿Mañana qué juega es esto? Sí, creo que es mañana viernes, sí. De Colombia, de mañana, ¿cierto? Y aquí me dice, bueno, entiendo, los partidos de fútbol siempre generan mucha emoción y nerviosismo. ¿Contra quién juega Colombia? Entonces le digo, juega contra Costa Rica. ¿Cómo será el desarrollo del partido? ¿Cierto? O más bien, vamos a preguntarle, vamos a decirle primero, juega contra Costa Rica. Vamos a ver qué nos dice. Y entonces nos dice, qué emocionante, Costa Rica es un buen equipo, ¿qué esperas del partido? ¿Tienes alguna predicción? Entonces aquí simplemente estamos dialogando, conversando, ¿cierto? Bueno, pero hasta el momento no estoy haciendo ningún uso técnico de inteligencia artificial. Esto aquí solamente me está sirviendo para entretener, para conversar con alguien, pero si es para esta la finalidad con la cual voy a utilizar ChatGPT, pues mejor me consigo un amigo. No necesito ChatGPT para tratar de estos temas. Pero si yo le digo lo siguiente, quisiera que me ayudaras con algo. Y aquí me dicen que puedo ayudarte. Quisiera que me indicaras cuál podría ser la mejor formación de Colombia para enfrentar a Costa Rica. Aquí vamos a ver quién me responde. Aquí me propone una estrategia de 4-2-3-1. El portero podría ser David Ospina, los defensores podrían ser Santiago Arias, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Joan Mojica, mediocampistas Wilmar Barrios, Mateo Zuribe, mediocampistas ofensivos Cuadrado, que no está convocado, James Rodríguez y Luis Díaz, y el delantero Duván Zapata. Y eso está muy bien, ¿cierto? Es una propuesta de 4-2-3-1, que es una formación típica en el campo del derecho, perdón, del derecho, en el campo del fútbol, y luego entonces me dice quiénes podrían ser los mejores jugadores, y me da una justificación, defensas, esto por tanto, mediocampistas, estos por esto, pero, ¿qué estoy haciendo aquí? Primeramente, estuve contextualizando la herramienta respecto a lo que yo quería, que era la inteligencia artificial utilizada para planear una estrategia de juego en un partido de fútbol, y luego entonces le pedí algo muy específico, y es la formación adecuada para enfrentar un equipo específico que es Costa Rica. Entonces, todo esto sucede acá en este cuadrito de diálogo y es aquí donde yo pongo el prompt. Entonces, ¿qué viene siendo el prompt? Esto que yo indiqué aquí de hola, ¿cómo estás? No es un prompt. Que estoy preocupado tampoco es un prompt. Que juega contra Costa Rica tampoco. Pero cuando yo le digo esto, quisiera que me indicaras cuál podría ser la mejor formación de Colombia para enfrentar a Costa Rica. Aquí ya estamos utilizando un prompt. Y este prompt, así como lo elaboré, de pronto no se ve, pero tiene una estructura técnica de fondo. Y es que utilizar el prompt adecuado requiere primero una contextualización, luego un objetivo, una definición de un objetivo, y luego darle los términos adecuados sin ambigüedades frente al objetivo pretendido. Bien, entonces, cuando yo voy al campo de la educación, debo tener en cuenta sus prompts y esa forma de diseñar prompts para evitar dificultades en el resultado. Entonces, la especificidad. ¿Cuál era la especificidad? La especificidad era identificar
la formación más adecuada para enfrentar a Costa Rica. El contexto se lo di anteriormente, le dije estoy preocupado por el partido de Colombia y todo eso. Instrucciones precisas, quisiera que me ayudaras con algo, a identificar la formación. Ahí entonces viene la instrucción. La longitud del prompt puede variar. En ocasiones está muy bien hacer prompts cortos, pero en otras ocasiones lo mejor es hacer prompts más extensos, porque más especificidad puede dar como resultado una mejor salida. Es decir, algo más convincente. Luego, evitar preguntas ambiguas. Yo no le puedo decir que voy a jugar contra Costa Rica y contra Brasil, porque el resultado es diferente. Porque no lo mismo enfrentar a un equipo que enfrentar dos al mismo tiempo. Entonces aquí el sistema no me va a entender y me va a dar un resultado que no es el adecuado. Luego, el control de respuesta. Esto se llama el one shot, multiple shot, también como opción. Resulta que puede que a la primera no me dé el resultado que yo espero, pero con el segundo y tercer intento ya ahora sí. Diversidad de ejemplos. Entonces ya si yo quiero, puedo hablarle de cuáles han sido los partidos que para mí han sido como más significativos para ver entonces qué puedo aprender de ellos y cómo me podría dar una formación más adecuada. Revisión y ajuste. Entonces resulta que si ustedes se dieron cuenta acá, dentro del resultado del prompt, sucedió que aquí, sí, aquí les comparto pantalla nuevamente. Aquí en el resultado del prompt me pidió que pusiera a unos jugadores. Por ejemplo, Juan Cuadrado. Él no está convocado. Entonces, ahí es donde yo tengo que ejercer mi función como experto. Yo no, por ejemplo, en este caso, si yo fuera experto, pues yo diría, ¿cómo voy a convocar a Juan Cuadrado, cierto? ¿Cómo lo voy a poner en un partido si no está convocado? Aquí es donde el usuario tiene que apropiarse de esa tarea y ser experto. Imagínense, yo mandándole esto al técnico de Colombia y diciéndole, esta es la formación adecuada para Colombia, ¿cierto? ¿Cómo queda uno en esa labor? Allí entonces es muy necesario que el usuario haga una revisión del resultado, se apropie de ella y luego la pueda defender. Bien. En ese mismo sentido, cuando estamos por aquí dentro de esta técnica de desarrollo de prompts, se vienen presentando también otros retos. Ya les voy a compartir cuáles, otras exigencias frente a la elaboración de prompts. Y es el control de sesgos. Y en el campo de la educación esto es muy importante, muy significativo, porque les decía ahora, todo público es diferente. No todos son iguales. Cada estudiante es diferente además. Entonces yo tengo que saber a qué público me voy a dirigir para saber cuáles podrían ser los sesgos que se presenten allí y darles entonces el contenido más adecuado. Y lo último, paciencia, paciencia y paciencia. En otras palabras, experimenta y prueba. Es decir, después de que tengas el resultado, tienes que hacer muchos más ejercicios, muchas más pruebas para que el resultado realmente sea el más adecuado. Bien. En este mismo sentido, la UNESCO ha desarrollado una guía para el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación e investigación. Este es un documento maravilloso que yo les recomiendo a ustedes que lo puedan consultar. Y es que aquí nos plantean cómo debe, primero, regularse el uso de la inteligencia artificial y segundo, cómo los docentes podemos hacer un uso más adecuado de la inteligencia artificial generativa para la educación y para la investigación. Aquí, por ejemplo, el enfoque de este trabajo está en el punto de que los profesores nos convirtamos en creadores de nuestros propios GPTs, es decir, que nosotros nos volvamos un poquito así como un poquito nerdos y nos adentremos a lo que es la inteligencia artificial generativa y generemos nuestros propios GPTs. Este documento empieza por hablar de la inteligencia artificial generativa, cómo funcionan, las controversias, y luego aquí nos hablan de unos modelos de inteligencia artificial que nosotros podríamos emplear. Por ejemplo, aquí están mencionando más adelante esto que llama EdGPT. ¿Qué es EdGPT? Es la creación de inteligencias artificiales enfocados específicamente en la docencia y en la investigación. Resulta que, como les decía ahora, la inteligencia artificial se nutre de todo lo que hay en Internet, con todos sus sesgos, sus vicios, con todas las falsedades que hay en Internet. Y eso es un peligro para la educación, porque podríamos estar replicando información falsa, podríamos estar replicando sesgos, discriminaciones, podríamos estar
compartiendo información que no ha sido verificada. Así entonces que la UNESCO nos invita a que utilicemos la inteligencia artificial generativa, pero para que nosotros vayamos a crear nuestros propios GPTs, es decir, nuestros propios modelos, que aquí lo llaman modelos fundacionales, pero a partir de una información que ha sido verificada y contrastada por nosotros. ¿Cómo sería eso? De manera práctica sería más o menos como hacer lo siguiente. Voy a volver aquí a ChatGPT y les voy a mostrar más o menos cómo podría hacerse eso. Resulta que esto es. Perfecto, muy bien. Entonces aquí estoy yo en ChatGPT. Está, perfecto, muchas gracias. Resulta que acá, cuando estoy en ChatGPT y me dicen que elabore sus propios GPTs, eso nos suena muy extraño y muy difícil y muy imposible, porque nosotros de pronto no tenemos esa formación técnica, pero les cuento que esto se hace supremamente fácil con ChatGPT. Por ejemplo, ustedes aquí al lado izquierdo mío ven unos ítems que llaman predictibilidad, consulta CGP, Colombia Juris Council, resuelve tuteles. ¿Qué es esto? Esto son GPTs que yo he elaborado con esta herramienta de ChatGPT, que me tomó aproximadamente, pues algunos me han tomado muchas horas, por ahí 10 horas me tomó uno, este de predictibilidad. Otros los hice en más o menos 10 minutos. Y nosotros podemos utilizar esta herramienta de ChatGPT para crear nuestros propios GPTs en el campo específico de nuestra formación. Por ejemplo, aquí, creé un GPT que llama asistente pedagógico. Y dice, asistente pedagógico con IA. Y aparece mi nombre, Mauro Alexia Gómez. Esto lo pueden buscar en internet y les va a aparecer así. Ustedes lo buscan como GPT, asistente pedagógico con IA. Allí les va a aparecer el autor, porque fui yo el que lo creé. Y luego aquí yo le digo, hago magia con tus clases. Indícame cuál es el tema y yo haré el resto. Entonces el tema, vamos a ponerle otro tema, introducción al derecho. Le puse el tema. ¿Y qué va a hacer este GPT? Entonces me va a indicar cuál es el objetivo de la clase, la estrategia didáctica más adecuada para enseñar ese tema, me va a hacer una estructura de la clase con un tiempo aproximado. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que para el inicio puedo emplear 15 minutos, salud y presentación, da la bienvenida. Luego puedo hacer una actividad de activación de conocimientos previos, por ejemplo, la estrategia de lluvia de ideas. Le puedo preguntar a los estudiantes qué entienden por derecho, dónde creen que se aplica el derecho en su vida diaria y todo lo demás. Luego me plantea un desarrollo de la clase de 60 minutos, indicando entonces una presentación teórica, una actividad principal y unos casos. Después me dice cómo puedo hacer el cierre y que deje un espacio para el resumen de la reflexión, pero que además para la siguiente clase ponga una tarea y que es investigar un caso famoso en la historia del derecho y preparar una presentación. Y la evaluación se podría hacer de esta manera: participación en la lluvia de ideas, un trabajo en grupo, presentación de resultados y propuestas de soluciones, reflexión y participación, etcétera, etcétera. Entonces, esto me lo hizo ChatGPT, pero miren lo siguiente, fue solamente a partir de un tema que yo le di, introducción al derecho. Yo no tuve que decidirle nada más. De manera entonces que ahí es donde está el reto para nosotros como docentes, generar GPTs para que otros profesores los utilicen y para hacer más enriquecedora la clase. Ustedes para hacer eso, entonces, es muy sencillo. Podrían ir aquí a la parte que dice explorar GPTs y luego aquí ustedes le dicen crear. Y ya al momento de crear, ya ustedes van a ser guiados por la misma inteligencia artificial para que paso a paso vayan creando su propio GPT. Resulta entonces que lo interesante de esto es que esto más adelante podría monetizar, porque dice ChatGPT OpenAI que en algún momento los GPTs que hayan sido más utilizados o que tengan un mayor impacto, pues podrían generar algunos ingresos para el usuario cuando el GPT sea muy popular o que realmente sea bastante útil, como por ejemplo sucede con YouTube, que de acuerdo a las vistas, pues entonces te generan unos ingresos. Yo aquí en ChatGPT puedo hacer lo mismo, pero más allá de eso, ese interés económico es aportarle a la educación, aportarle también a otros profesores para que puedan hacer uso de la inteligencia artificial generativa. Incluso ustedes también podrían buscar aquí en Internet. Yo les decía ahora,
antes de generar su propio GPT, miren qué GPTs existen por allá en la internet. Bueno, entonces yo por acá puedo, por ejemplo, buscar un GPT para investigación. Puedo hacer mi trabajo de maestría o de doctorado. Listo, entonces aquí hay un GPT para tesis, trabajos universitarios de investigación. Hay un GPT de analizador de información, de investigación científica, asistente de investigación con IA, y etcétera, etcétera. Luego yo veo que ninguno de estos me sirve, entonces yo creo mi propio GPT. Bien, la idea es entonces aquí utilizar esto como una especie de biblioteca de GPTs para las diferentes labores que ejerzamos en el día a día. Bueno, Elena, tienes una pregunta, ¿cierto? Elena Baez. Me pareces con una manito levantada aquí como para hacer una pregunta. Ya la bajo. Listo, no importa. Bueno, más adelantico entonces puedes preguntar, Elena, si quieres. Bueno, así entonces que ahí pasamos de lo que es la teoría a la práctica. Ahí pasamos de lo que es en general la inteligencia artificial. Luego vimos todo lo que se va a hacer con inteligencia artificial. Luego fuimos adentrándonos a la inteligencia artificial generativa, las diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa, los retos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial para nuestro campo de ejercicio profesional, que es la docencia. Y luego, ¿cómo puedo yo utilizar la inteligencia artificial para el espacio de clase? Porque considero que es muy importante utilizar inteligencia artificial en la clase. Pues primero, la verdad es que los estudiantes, en cuanto a estas herramientas de inteligencia artificial, van 2 pasos más adelante que nosotros. Mientras nosotros aquí estamos cuestionándonos qué es la inteligencia artificial, ya ellos hacen trabajos con inteligencia artificial. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, eh, cuando a uno le pone una tarea de hacer un ensayo, pues ustedes saben que eso toma bastante tiempo, es gastante y todo lo demás, pero no sé si de pronto les ha sucedido que les hayan presentado ensayos demasiado perfectos en cuanto a la redacción, la ortografía, las citas bibliográficas y demás. Bueno, con seguridad ese ensayo lo hicieron con ChatGPT, ¿sí? Por ejemplo, aquí le voy a decir al ChatGPT, elabora un ensayo académico por el tema de el impacto de la IA en el campo de la educación. Utiliza 5 fuentes bibliográficas, indica conclusiones al final y referencias. La extensión mínima, digámoslo aquí en este caso, es de 2 páginas. Aquí le puse un título, el impacto de la IA en el campo de la educación. Hace una introducción. Nos habla de las tecnologías disruptivas del siglo XXI, la personalización del aprendizaje, y aquí me trae la primera cita. Según Holmes y otros, 2019, las plataformas educativas impulsadas por IA, como los tutores inteligentes y los sistemas de aprendizaje adaptativo, han demostrado ser efectivas. Bueno, automatización de tareas administrativas. Aquí me trae un autor que es Williamson, del año 2017. Apoyo en la toma de decisiones. Aquí menciona a Baker y Siemens, del año 2014. Y me habla de desafíos éticos y técnicos. También con una cita nueva de Selwyn, 2019. Mucho gusto. Eso. Luego aparecen las referencias. Miren, aquí me puso las conclusiones y después las referencias. Baker, Holmes, Looking, Selwyn, West, ¿cierto? Bueno, pues ese fue el ensayo que me hizo ChatGPT. Me lo hizo, ¿cuánto tiempo? 15 segundos, 20 segundos. Está muy bien redactado, parece que hay coherencia, ¿cierto? Pero bueno, esto lo puede presentar un estudiante en la clase. Pero ¿cuál es el nuevo reto para el docente? Primero, enseñarle al estudiante a hacer ensayos con inteligencia artificial. Segundo, que el docente también sepa hacer ensayos con inteligencia artificial. Tercero, identificar cuáles son los riesgos de utilizar la inteligencia artificial en la educación. Y es que el primer riesgo está en que posiblemente lo que se diga acá no sea cierto.
es que en la forma se ve muy bien, muy bonito. Y es sorprendente que lo haga en tan poco tiempo, pero todo esto es cierto. Ya tenemos que empezar a leer con detenimiento. Entonces, hay que enseñarle al estudiante que estas herramientas de inteligencia artificial se equivocan y se equivocan con mucha frecuencia. Entonces, que lean, que verifiquen la información. Ahora, es posible que, por ejemplo, estos autores que citaron aquí, ninguno de ellos exista. Esto posiblemente se lo inventó ChatGPT. Holmes, Lukin, Selwyn, West, Williamson. Le toca a uno copiar la cita, buscar en internet y verificar si realmente existe o no existe. Porque de entrada, pues no podríamos darle, digamos, una credibilidad cierta a eso simplemente porque esté muy bien presentado. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender a manejar dentro del campo de la docencia. Bien, ahora, el estudiante lo hace. ¿Cuál puede ser la nueva práctica pedagógica con esto? Que el estudiante defienda ese ensayo. ¿Eso es verdad? ¿Es cierto o es falso? ¿Y eso por qué es cierto o por qué es falso? Y ese autor que citas ahí, ¿usted sabe quién es él? ¿Usted sabe cuál es su principal postura frente a este tema de la tecnología en la educación? Son cosas que el estudiante tiene que aprender a defender. Así entonces que pienso yo que cuando utilizamos inteligencia artificial en el aula de clase, la clase se revoluciona completamente. Bien, les decía ahora que esto invierte los roles del docente y el estudiante, porque ya el creador del conocimiento viene siendo el estudiante, el generador de los conocimientos, y el docente viene a ejercer un rol pasivo, ¿sí? Porque el docente ya simplemente tendrá que preparar la estrategia didáctica con anticipación a la clase y luego preparar la estrategia evaluativa, pero dentro de la de clase, ¿qué tendrá que hacer el estudiante? Pues todo lo que tiene que ver con la apropiación del conocimiento, apropiarse de los contenidos, defenderlos en clase, resolver las dudas de los docentes y de los demás compañeros, ¿sí? De manera entonces que esto viene siendo bastante significativo. Bueno, ya para que vayamos terminando, entonces yo les recomiendo también una guía de IA para la educación. Y es que OpenAI, que es la generadora de ChatGPT, tiene por aquí unas instrucciones para los docentes para utilizar inteligencia artificial en clase. Esto es más bien corto, pero aquí lo que nos dicen básicamente es que nosotros podemos utilizar algunos prompts para la clase. Que nosotros podemos hacer uso de estos prompts que están aquí, que ya fueron elaborados y verificados por OpenAI. Esto es un prompt más extenso. Les decía ahorita que la extensión del prompt puede ser corta o larga dependiendo del interés. Pero aquí en este caso ya estos son prompts que están elaborados y verificados y que los podríamos utilizar en el espacio de clase. Aquí hay uno, aquí hay otro para hacer explicaciones efectivas con ejemplos y analogías. Luego aquí hay otro para ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Aquí hay un tutor creado con inteligencia artificial y está el prompt para crear ese tutor. Y ahí entonces digamos que son estas las pautas que nos da OpenAI para utilizarlas en el espacio de clase. Bien, bueno, tengamos en cuenta, para cerrar, que cuando utilizamos inteligencia artificial, el resultado puede ser incoherente. Por eso es muy importante leer el resultado. Es una gran responsabilidad de nosotros como docentes y como usuarios de inteligencia artificial verificar ese documento que nos ha ofrecido la inteligencia artificial y verificar esa coherencia. Luego, tener en cuenta que hay sesgos, por lo que hay en Internet, que también el resultado puede que no nos convenza porque es incomprensible desde el prompt o también desde el resultado y que también puede darnos resultados muy imprecisos. Y ya para concluir, les comparto este sesgo, este ejercicio de un sesgo que hice ayer, donde le pedí a la inteligencia artificial, elabora un cuento corto según los siguientes datos. Tengo 10 estudiantes en el salón de clase, 5 son latinoamericanos y 5 son europeos. Voy a poner esto para acá, para que me deje ver. Unos son de bajo rendimiento académico, impuntuales e indisciplinados. Los otros tienen un alto coeficiente intelectual, siempre puntuales y disciplinados. Miren entonces el prompt. Primero elabora, es el verbo con el que debemos iniciar el prompt. Luego le dije, tengo 10 estudiantes. 5 son latinoamericanos y 5 son europeos. Unos, no les dije cuáles, son de bajo rendimiento, impuntuales e indisciplinados. Y otros tienen un alto coeficiente, son puntuales y disciplinados. Y aquí me crea el cuento. Y me dice, en una pequeña escuela en el corazón de una ciudad multicultural, la profesora Laura tenía un desafío único.
Su salón de clase estaba compuesto por 10 estudiantes, 5 latinoamericanos y 5 europeos. Desde el primer día notó una clara diferencia entre dos grupos de estudiantes. Los 5 estudiantes latinoamericanos eran Juan, María, Pedro, Ana y Luis. Aunque eran encantadores y llenos de energía, Laura se dio cuenta de que tenían dificultades para concentrarse en las tareas escolares. Llegaban tarde con frecuencia y a veces sus travesuras interrumpían la clase. Entonces aquí miremos que hay un claro ejemplo de sesgos. Yo no le dije a él quiénes eran los impuntuales, los indisciplinados, pero automáticamente relacionó impuntuales, indisciplinados y bajo rendimiento académico con los latinoamericanos, ¿cierto? Pero ¿por qué se da este sesgo? No porque el ChatGPT ha sido entrenado para eso, sino porque eso es lo que hay en Internet. Entonces él busca en cuestiones de segundos lo que hay en Internet y cuando se habla de estudiantes latinoamericanos, por lo general no encuentra estudiantes de un alto coeficiente y todo eso, pero hay aquí un error de la inteligencia artificial y es generalizar. Aquí hay un sesgo y son retos que debemos tener en cuenta para saberlos controlar cuando tengamos un ejercicio de estos de inteligencia artificial generativa en clase. Por ejemplo, eso también puede darse eso. Bueno, entonces, hasta aquí mi intervención. Espero que esto les haya sido bastante útil y estoy atento a las preguntas que tengan. Bueno, por aquí la profesora María Mercedes nos pregunta si hay alguna aplicación gratuita que permita elaborar mapas conceptuales. Sí, sí la hay. Sí la hay. Eso es cuestión simplemente de indagar en Internet. Supongamos que yo quiero saber cómo hacer mapas mentales con IA. Sí. Compartirles pantalla. Mapas mentales con IA. Tienen esta, por ejemplo, GetMind, mapas mentales con IA de algo de education. ¿Sí? Ya el asunto es simplemente explorarla. Básicamente, en este nivel de desarrollo de la inteligencia artificial, no es sino preguntarle a Internet qué es lo que yo quiero y consideraba encontrar una aplicación de inteligencia artificial para eso, ¿cierto? Entonces, esta, por ejemplo, vamos a mirar aquí, entonces, nos pedirá iniciar sesión, luego nos pide crear un mapa conceptual y todo lo demás. Bien, yo por lo general no utilizo esta, sino que utilizo propiamente ChatGPT. Y ChatGPT me ayuda de la siguiente manera. Les voy a mostrar cómo yo puedo hacer mapas mentales con ChatGPT. Les advierto que esto posiblemente no funciona porque a veces sucede así, que cuando uno va a hacer el ejercicio en vivo ahí no funciona. Pero uno puede hacerlo. Por ejemplo, crea Entonces, ese es el prompt que yo quiero. Bien, pues recordemos que antes de un prompt yo tengo que contextualizar. Entonces voy a cortar el prompt y voy a contextualizar. Entonces le voy a decir, háblame sobre IA y educación. Entonces aquí me va a dar unas pautas generales sobre la IA y la educación. Esperamos que termine de escribir. Eso es el proceso de contextualización, para que la herramienta sepa de qué le estoy hablando. Listo, está escribiendo. Y ahora le digo, elabora un mapa, ya lo tenía, crea un mapa mental sobre IA y educación. Entonces, sobre eso es que yo quiero que él me haga el mapa mental. Entonces aquí me está diciendo qué pondría él en el mapa mental. Sí. Y yo sé que hay un GPT para hacer mapas mentales que se llama Diagrams. Entonces, voy a ir allí a explorar GPT
busco diagrams, que aquí está, iniciar chat. Y aquí, entonces, pongo el prompt. Y aquí me crea el mapa. Y me dice que quiere concederles permisos, iniciando la acción. Vamos a ver si lo hace. Aquí está el mapa mental. Eso nos habla de educación, desafíos, personalización, automatización, acceso a recursos, análisis de datos. Aquí están entonces las diferentes categorías que creó, las subcategorías. Este mapa mental yo lo puedo descargar, así en formato PNG como una imagen. Está aquí. Listo. Esto lo puedo utilizar libremente. Lo puedo pegar en un artículo, un capítulo de libro. O, si yo quiero, puedo utilizar Miro, que es una aplicación para hacer mapas mentales. Y aquí yo ya lo puedo contextualizar. Aquí le puedo cambiar entonces los conceptos, por ejemplo. Ahí me habla de igualdad, yo aquí hablo de reconocimiento de diferencias. Desafíos, yo hablo aquí entonces muy bien de oportunidades. ¿Cierto? Y ahí entonces está el mapa mental y lo edito con Miro. Le puedo cambiar los colores y todo, y eso es completamente mío. ¿Por qué digo que es mío? Porque ChatGPT en sus términos de uso indica que todo lo que yo haga con inteligencia artificial dentro de ChatGPT, yo soy el dueño de esos resultados. Las imágenes, los artículos, todos los resultados que me aparezcan allí de la inteligencia artificial que utilicé, eso es completamente mío y yo soy el titular de los derechos de autor. Yo puedo ponerle allí autoría propia, realizado con ChatGPT. Ahí está pues como la herramienta que podemos utilizar para eso frente a la pregunta de la propia María Mercedes. Bueno, muchísimas gracias al profesor Dímaro. Es que cada vez que yo escucho este tema quedo entre contenta y preocupada. Mucho. Contenta porque me parece que efectivamente facilita muchas cosas. Preocupada porque me parece que requiere un criterio y mucha ética para el uso de una herramienta como esta. Claro. Y me preocupa un poco el rol del docente en el sentido de, me parece muy complejo ser vigilante, pues como volverse policía del estudiante y ver si hace o no hace. Creo que ratificar esa invitación a enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, independiente de la herramienta que pueda aparecer. Sí, pienso que ese es un reto también. Y estoy de acuerdo contigo, Viviana, no se trata de ser un vigilante, un policía. Se trata primeramente de confiar en el estudiante, pero también exigir al estudiante esa integridad, de que él mismo se apropie de su proceso de formación y que él sea el vigilante de sus propios resultados. Es decir, que cuando utiliza una inteligencia artificial, él mismo se comprometa a verificar lo que allí dice y con toda honestidad y transparencia decirle al docente, esto lo hice con inteligencia artificial, que yo creo que es completamente válido. Uno también puede recibir trabajos hechos con inteligencia artificial. Ya luego viene la parte de la contrastación, verificación de apropiación de competencias por parte del estudiante, pero esa es la segunda parte del trabajo, ¿cierto? Es decir, la tarea no se cumple con la entrega del trabajo, esa es la mitad del trabajo. Luego viene otra exigencia para nosotros como docentes y es confirmar, contrastar, verificar lo que el estudiante hizo, pero que el estudiante también me dé a mí muestras de que tiene las competencias para hacer lo que él me entregó a mí, lo que tiene las competencias que él indica que tiene allí en ese escrito. Sí. Pienso también como en los aprendizajes que ganas cuando haces un proceso, ¿cierto? Tú hacías el ejemplo del ensayo, que ChatGPT te lo construye, pero digamos que detrás del asunto de hacer un ensayo, más allá del resultado, está todo lo que sucede contigo en tu proceso mental cuando te tomas la tarea de construir un ensayo. Sí, una frase que se volvió muy famosa aquí es, yo nunca he utilizado la factorización para nada en mi vida. No, eso no, pero la lógica que desarrollaste
para pensar, desarrollando ejercicios de factorización, la utilizas cada día. Entonces, ¿cómo llevar al estudiante a esa pregunta, ¿cierto? No es en sí el resultado, sino todas esas cosas que ganas como ser humano cuando desarrollas esos procesos. Se lo voy a responder con un ejemplo. Resulta que yo aquí, por ejemplo, puedo entrar a una página que se llama Chat PDF. Y aquí yo puedo coger cualquier documento que tenga en PDF, ponerlo en este cuadrito de diálogo y hacerle preguntas sobre el documento. Y decirle cuál es la idea principal, cuáles son los principales autores, cuál es la tesis que defiende el autor, cuáles son las tesis contrarias. Y él me da la respuesta. Pero ¿sabe de qué me estoy perdiendo? Del gusto que produce la lectura. Entonces está muy bien, la herramienta por sí misma me da unos resultados fantásticos, pero me estoy perdiendo de lo que es el placer de la lectura, de ese enriquecimiento que me puede dar la lectura, de nuevos aprendizajes, de nuevas teorías, nuevos autores, porque aquí realmente cuando yo hago el ejercicio con inteligencia artificial, todo se vuelve muy utilitarista, ¿cierto? El mero resultado y ya, pero me estoy perdiendo todo lo demás. Entonces yo creo que allí el punto es, primero que todo, indicarle al estudiante cuáles son las ventajas y las desventajas de esto. Segundo, establecer herramientas también para que el estudiante deguste la lectura, que creo que eso viene siendo siempre un reto para uno como docente, hacer que el estudiante le saque gusto a la lectura, que él sepa que puede utilizar la inteligencia artificial para hacer un resumen de un libro, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo coger aquí ChatGPT y decirle, hazme un resumen del libro 1984. Y él me hace, de George Orwell, me hace aquí el resumen, pero me perdí de la lectura de ese libro. No degusté la lectura y posiblemente ese concepto del autor de 1984 sobre lo que es la distopía, lo que es el mundo futuro, visto desde esa óptica terrorífica de él. Orwelliana. Exactamente. Eso no se incorpora en mí. ¿Por qué? Porque no leí el libro. Entonces, yo creo que al estudiante uno le tiene que enseñar esto. Decirle, estas son las ventajas, pero las ventajas es. Y sin duda, lo que marca la parada es el ejemplo. Decía una vez un profesor en una charla de competencias Leo, decía, usted lee, y es un test en clase, muy pocos leían como hábito normal, siendo la mayoría docentes. Y decían, no es que uno lee lo que tiene que entregar, o lo que uno le piden, o los trabajos de los estudiantes. O lectura como tal, de yo voy a sacar un tiempo para un libro. No, eso no hay tiempo para eso. Entonces decía el profesor, si no lo puedes leer, al menos pasea el libro para que los demás crean que tú lees. Entonces, es es un atajo, pero pienso que hay que cambiar también como ese hábito nuestro de siempre estar pegados a la tecnología, por ejemplo, al celular, al computador y todo eso, y andar con el libro. Que mientras voy en el metro puedo leer 2 páginas, ¿cierto? O mientras, no sé, estoy esperando el bus, estoy allí leyendo, pero nomás esta mañana yo caminaba y encontré a 3 personas totalmente embuidas en el celular, viendo videos. Un tipo caminando, yo creo que ni siquiera veía por dónde estaba caminando. Otro señor por allá supuestamente trabajando y estaba viendo un montón de videos. Y así, 3 personas. Y yo dije, realmente el mundo ha cambiado mucho. ¿Qué le toca a uno hacer? Dar ejemplo. Mostrar al otro que también hay otro mundo diferente al mundo virtual y es el mundo físico, el mundo de las hojas de papel, ¿cierto? El mundo donde hay un gusto por la lectura, hay un gusto por la vida real, ¿sí? Creo que eso es lo que nos toca a nosotros. No podemos criticar esas herramientas de una manera, digamos, tan orwelliana, sino más bien conocerlas, apropiarlas debidamente, saber para qué me sirven, pero también mirar cuáles son los riesgos de esto, ¿cierto? Cuáles son los desafíos para nosotros. Bueno, hoy concluimos el recorrido de estas 4 jornadas muy enriquecedoras. Hemos explorado temas fundamentales para la formación docente en la era digital, desde la integración de nuevas tecnologías en el aula hasta pedagogías innovadoras. Cada sesión ha sido un paso hacia adelante en nuestro compromiso con la educación de calidad. Durante estos días hemos reflexionado sobre la importancia de adaptarnos a los cambios constantes del mundo educativo, abordando opciones para potenciar aprendizajes activos y significativos. Creo que nos dejan en general las conferencias una invitación a aprender y enseñar a pensar,
a aprender y a desaprender de manera permanente como tarea indispensable. Hemos compartido experiencias, estrategias y herramientas que no solo enriquecen todas nuestras prácticas pedagógicas, sino que también fortalecen nuestro vínculo como estudiantes y colegas. Los principales aprendizajes obtenidos nos desafían a seguir explorando, innovando y colaborando. Construir comunidad educativa no solo se trata de estos momentos compartidos, sino también de un compromiso continuo con la excelencia académica y el desarrollo profesional de cada docente. Por eso los invito a mantenerse activos y comprometidos con los distintos eventos que desarrollamos. Próximamente tendremos nuestro Congreso Humanismo y Sociedad en su segunda versión y quiero extenderles una invitación muy especial a participar activamente de la ruta de formación profesional que incluye cursos y diplomados pensados para fortalecer nuestras habilidades de manera permanente. El profesor Dímaro es profesor de uno de los diplomados de inteligencia artificial que tenemos. Sigamos construyendo juntos el futuro de la educación. De nuevo, muchas gracias y nos vemos pronto. Mi hermana me dijo, la universidad es muy buena, ¿usted por qué no lo hace y por qué no intenta? Y desde el primer semestre ya me empecé a enamorar de esto y me encarreté. Nacimos hace más de 100 años con un sueño, hacer un aporte a la comunidad desde la educación. Al comienzo, éramos solo unos pocos. Hoy contamos con más de 250.000 egresados que han impactado nuestro país. La experiencia ha sido clave para adaptarnos a los nuevos tiempos y mantenernos a la vanguardia. Continuamos buscando razones para dejar huella y cambiar el futuro de nuestros estudiantes, ofreciendo oportunidades de estudiar y trabajar. Aquí hay muchas oportunidades para crecer. Para mí, la medicina es todo. Significa felicidad, significa amor, significa atención al ser humano. Cambia vidas, transforma vidas, no solo a nosotros los residentes, sino a todos los pacientes que vamos a atender, a sus familias. Aplicar la medicina familiar al sistema de salud es proteger el desarrollo y el bienestar de la comunidad con procedimientos que permiten salvar vidas. Uniremington es la única institución a nivel Antioquia que tiene la especialización en medicina familiar. Desde que era un pequeño, yo siempre he querido estudiar o matemáticas o financieras y entonces encontré en la contaduría pública ese plus que une ambas cosas que me va a permitir surgir y cumplir mis sueños a futuro. La importancia de optimizar los activos de una empresa con cifras perfectas que se reflejan en el aporte del progreso de una sociedad. Me apasionan los números. Me veo estando más tranquila, ejerciendo como contadora pública, pudiendo ayudar a mi familia. Muy buenos días. En esta oportunidad represento los intereses y garantías del procesado. Para mí el derecho es la carrera más hermosa del mundo. Muy buenos días, su señoría. Reconocer los derechos de los ciudadanos y desarrollar la capacidad de fortalecer la ley por la justicia de todos. Te da la oportunidad de ayudar a las personas, de hacer que tu comunidad acceda a los derechos fundamentales. Mi realidad antes era un joven que quería salir adelante, pero no con tanta visión como la que tengo ahora. Que antes como pelado, de pronto en un colegio no identificaba muy bien, que ahora en la universidad sí se puede ver con mayor claridad. El poder de crear y hacer realidad diseños pensados para inspirar.
siempre con mensajes e ideas inteligentes que crean identidad. Porque en Uniremington encontré el lugar donde pude realizar mis sueños estudiando y trabajando a la vez. Lo que me gusta estudiar en Uniremington es que el horario es flexible. En 5 años me veo como un programador. Visión para crear y construir grandes proyectos, aplicando conocimientos científicos con optimización de tecnología que aporten al desarrollo de la comunidad. Uniremington me ofrece las herramientas pertinentes para poder desarrollar un mejor futuro profesional. Lo que más me gusta o me apasiona es la posibilidad de transformar realidades a favor de la humanidad. Analizar la economía desde el punto de vista de las empresas para así construir oportunidades de desarrollo y aportar al crecimiento del país. Convenios entre Uniremington y universidades extranjeras ha permitido que no solamente tengamos posibilidades tanto laborales y académicas en el país, sino también en un contexto global. Para mí, la medicina veterinaria, además de tenerle un gran amor, es poder interactuar con los animales y brindarle un gran bienestar. Cuidar la salud de los animales es un privilegio. Y aún más si se hace con ética y ciencia aplicada en el beneficio del medio ambiente. Me encanta la calidad de las instalaciones de Uniremington. Acá podemos practicar con los animales, tener cercanía con ellos. Creo que uno aprende más en la práctica y acá la podemos desempeñar súper bien. En la modalidad virtual de Uniremington me da la posibilidad de trabajar y al mismo tiempo poder estudiar. Entendemos las necesidades de los estudiantes y por eso somos pioneros en distintas modalidades de estudio: presencial, virtual y a distancia. Tener más oportunidades de compartir más con la familia y poder cumplir el objetivo de sacar la carrera en adelante y tener una propia empresa. La tecnología hoy nos permite entender que no existen límites. Juntos hemos generado conocimiento y educación pertinente para transformar realidades. Pensando en el futuro, trabajando en el presente alrededor de toda Colombia.